Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Yo soy el intendente de la localidad de Ucacha, Ariel Moreira. En verdad estamos muy contentos, felices por la convocatoria, por esta oportunidad de compartir que tenemos con esta jornada. Para los que, bueno, por ahí son de otros lugares y no conocen la localidad o dónde queda la localidad, Ucacha está situada en la provincia de Córdoba, en el departamento Juárez-Selman, sobre a la vera de la ruta 11, distante con la ciudad de Río Cuarto de unos 90 kilómetros, de la ciudad de Villa María 110, para que tengan una idea de la ubicación. Es una localidad que tiene aproximadamente 6.000 habitantes y bueno, con una dedicación a la actividad agrícola ganadera, una de las explotaciones más importantes que tenemos y las industrias es el tambo, es la producción lechera. Eso para que tengan una idea, porque sé que es diverso el público de lo que se trata nuestra querida localidad. En verdad estamos muy contentos y muy agradecidos con la convocatoria, con la posibilidad de que nuestros docentes nos hayan acompañado, como lo han hecho en otras oportunidades, para generar esta jornada con la Comisión de Cultura, que bueno, al principio de año nos trazamos unas metas y a lo mejor veíamos que todo iba a ser diferente o con el paso del tiempo nos cambiaron un poco la metodología de trabajo, como ha cambiado todo el mundo, por supuesto. Pero no queríamos dejar pasar esta oportunidad de tener estas lindas jornadas, este momento de compartir, de esta capacitación que tan importante es para todos y bueno, decidimos darle esta modalidad, pero no perderlas porque es muy importante para nosotros, es muy estimulante y bueno, ya vemos la cantidad, la convocatoria de la gente, bueno, ha respondido muy bien y seguramente vamos a llenar sus expectativas con los disertantes, como en este caso la señora Ruth Harris, la primera disertación. Y bueno, muchísimas gracias a, como dije recién, a todos los docentes que colaboraron, a la Comisión de Cultura y a las empresas que de alguna manera nos auspician y nos han, digamos, brindado esta posibilidad y entre todos, en definitiva, poder desarrollar esta jornada. Entonces, bueno, de esta manera queda oficialmente inaugurada y bueno, seguramente ya nos encontraremos y seremos parte del auditorio para escucharlo. Muchísimas gracias una vez más y bueno, a disfrutarlo. Bueno, en nombre de la Comisión Municipal de Cultura, agradecerles a todos los que nos están acompañando. Y a lo largo del tiempo nos venimos preguntando cuál es el rol de la escuela frente a determinados hechos sociales. Y hoy, por el contrario, queremos preguntarnos cuál es el rol de la comunidad educativa frente a este contexto de pandemia. ¿Cómo los diferentes actores institucionales sostenemos la escolarización de los estudiantes? Tal cual lo dice Gabriel Brenner, lo central es mantener el vínculo, cuidarlo para que lo escolar sea una conexión permanente del alumno con sus compañeros y con su docente, pero también con el contenido principalmente. Entonces, estas jornadas que hoy abrimos insta a pensar y repensar, y por qué no estimular a docentes y a familias en convertirse en socios en este momento tan transitorio. ¿Y por qué digo que es transitorio? Principalmente porque la escuela es sumamente necesaria y es irreemplazable. Entonces, este nuevo contexto que se nos presenta, la escolarización se hace de otra forma y a través de la familia, en casa. Por eso es fundamental esto que hoy queremos plantear en estas jornadas, cuál es el rol de toda la comunidad educativa frente a lo que es la escolarización. Entonces, no quiero finalizar también sin reconocer el compromiso de colegas docentes, de los equipos directivos, de los estudiantes y de las familias, que día a día ponen lo mejor de sí para continuar acompañando de la mejor manera las trayectorias educativas de nuestros estudiantes. También hago eco de las palabras de Ariel y agradezco a todos los que de una forma u otra acompañan a la realización de estas jornadas, manteniendo las líneas de acción
de los 3 congresos pedagógicos anteriores organizados en esta localidad, y con algo característico que es la gratuidad, el acceso a todos los que quieran participar, y sumado a ello el reconocimiento del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Hoy nos están acompañando en las inscripciones 650 docentes, pero muchos más sabemos que nos están acompañando a través del canal local y de las diversas redes sociales. Por eso, para finalizar, quisiera traer a Philip Merier cuando plantea esta necesidad de una pedagogía de lo cooperativo, de lo institucional, en donde todos tenemos que ocupar nuestro lugar principal para acompañar a nuestros estudiantes y garantizar ese derecho principal que es la educación, tanto para los niños, los jóvenes, como para los adultos. Entonces, en nombre de los organizadores y de los auspiciantes, les damos la bienvenida y muchas gracias a todos los que nos acompañan y a los disertantes. Patri, ¿querés? Bueno, buenas tardes a todos, a todas las compañeras que están participando de este espacio. Celebramos la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, en especial de nuestra delegación Juárez Selman, poder participar de este espacio de encuentro. Es un encuentro virtual, pero sigue siendo un espacio de encuentro, donde nosotros estamos apostando a reforzar los vínculos entre los docentes, tratando de que, como dice Philip Merier, tratar de construir una escuela, un aula que sea un territorio de esperanza. En estos tiempos tan difíciles, más que nunca, los educadores necesitamos fortalecernos en los vínculos, sostenernos, contenernos y apostar a una sociedad con más empatía. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos los compañeros que hoy están presenciando este primer encuentro, acompañados por la licenciada Ruth Harff, que realmente, bueno, va a engalanar el inicio de estas jornadas. Así que muchas gracias a todos por participar. Bueno, como bien lo dijo Patri, para dar comienzo a estas jornadas tenemos el agrado de presentar a la licenciada Ruth Harff, cuyo conversatorio se titula El valor de los valores, la educación en valores. Los temas que va a tratar son relación entre valores declamados y actitudes concretas, crisis de valores o diferencias en las escalas de valores. ¿Qué es educar en valores? ¿Qué es y qué no es enseñar ética? ¿Cómo se relaciona la educación en valores con el desarrollo de una moral autónoma? ¿Y cómo trabajar en y desde la escuela? Su currículum vitae es licenciada Ruth Harff. Es esencialmente una maestra. Toda su formación estuvo dirigida en una dirección donde la educación y las posturas ético-ideológicas se unían. Los estudios cursados son Maestra Normal Nacional, Profesora Normal Nacional de Jardín de Infantes, Licenciada Profesora en Ciencias de la Educación, Universidad de Buenos Aires, Licenciada en Psicología, Universidad de Buenos Aires, Profesora de Expresión Corporal. Estos estudios fueron ampliados con posgrados en diferentes materias, teoría y técnica psicopedagógicas y el rol de dirección en instituciones educativas. Al igual que su formación, su práctica ha permanecido siempre al servicio de la educación pública. Sin pretender hacer una larga trayectoria, destacamos su experiencia como profesora en la Universidad de Buenos Aires y otras universidades y profesorados, directora del Centro de Formación Constructivista, coordinadora del equipo de capacitación en servicios para directivos de nivel inicial en el Centro de Pedagogía Avanzada, CEPA, de la Ciudad de Buenos Aires, directora de tesis de maestría y doctorado y jurado en concursos docentes,
asesora en diversos ministerios de educación e instituciones educativas, profesora de diversos cursos y seminarios para docentes y directivos en el país y en el exterior. Participa habitualmente de congresos, jornadas y seminarios en Argentina y América Latina, en los cuales se abordan temas educativos. Es autora de numerosos libros y artículos relacionados con la educación. Ay, bárbaro. Puedo empezar. Dale. Bien. Espérate. Una ventana. A ver si va. Vamos a ver si va. Valores. ¿Listo? Permití. ¿Está bien? Presentando pantalla. Ahí está. ¿Se ve bien? Díganme, ustedes, ¿se ve? Bien. Muy bien. Antes que nada, gracias. Antes que nada, muy agradecida verdaderamente a la localidad de Ucacha, a la Comisión de Cultura Municipal y a cada uno de los representantes, de verdad que muy honrada y de participar. No es tan fácil hablar del tema de los valores. Aunque les parezca mentira, este era un tema que ya habíamos pensado antes que empezase todo el tema de la pandemia. Y una de las cosas que conversamos con los colegas con los cuales preparamos esto era que no necesariamente iba a abordarlo desde la etapa de excepcionalidad en la cual vivimos, pero sin embargo la relación surge automáticamente. Es imposible hablar del tema de los valores. ¿Y por qué en este momento lo hemos seleccionado? Porque uno nota en este momento, en esta relación entre familia y escuela, la preocupación por lo que se denominan los contenidos. O sea, la preocupación si están aprendiendo o no los contenidos que tienen que aprender. Y entonces fue cuando pensamos también que los contenidos no son solamente los conceptos, no son solamente las ideas, sino que los contenidos también son los procedimientos, las actitudes y los valores. Y justamente en este tema de educar en valores y con valores o con valores, nos encontramos también reunidos toda la comunidad educativa como parte de cuestionarnos a nosotros mismos dónde nos ubicamos con el tema de los valores y llegar a la idea de si la educación en valores es solamente cuestión de la escuela o es una cuestión en la cual nos convoca a toda la comunidad. Entonces, más o menos lo que habíamos conversado, yo voy a ir contándoles algo que no son verdades absolutas, son posturas. Y en todo caso los podemos luego ir discutiendo. Las preguntas que uno se puede hacer es, en primer lugar, ¿qué significa educar en valores? Sería como una idea, ¿qué quiere decir con esto? Pero por el otro lado, ¿cómo enseñar? Y vuelvo a repetir, estamos hablando con toda la comunidad, no responsabilidad única de la escuela, sino de todos los miembros de la comunidad. Insisto, tampoco solamente la familia, sino los que estamos conviviendo. Y una de las preguntas que nos podemos ir haciendo es cómo enseñar de tal modo que se contemple simultáneamente los valores que se sostienen o se sustentan y las acciones que se realizan que no siempre corresponden a esos mismos valores. Esto no es ser o bueno o malo, esto es una realidad con la cual nos manejamos y que es interesante, me interesaba compartir con ustedes estas ideas. Por un lado, en la vida cotidiana escolar, si yo miro dentro de esa escuela de la habitualidad, la pregunta que uno se hace es, ¿y qué valores se están formando a través de la misma organización de relaciones y de organización? Como vamos a ir tomando en otras semanas de este mismo congreso, con el tema de los vínculos íntimamente relacionados a los valores. Y por el otro lado, ¿por qué digo los vínculos? Porque el valor, o sea, como ideas que voy a ir bombardeándoles un poquito, el valor no existe únicamente para mí. La ética entra en juego cuando hay un otro. O sea que este intermedio, este entramado social tiene un espacio
importantísimo. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de valores en una sociedad que se pretende pluralista? Dejo el término pluralista porque entraban tantos sinónimos que dije, en pluralistas entra absolutamente todo lo que uno desee poner. Y entonces es reconocer, fíjense ustedes que parecen contradictorios, es reconocer la existencia de la igualdad y de la diferencia. Podremos discutir igualdad en dónde está, por ejemplo, en igualdad de derechos. La diferencia, ¿dónde está? En la diferencia que cada uno es único. O sea, es reconocer en esa sociedad ambas cosas. Es comprender que la convivencia, aprender a vivir con el otro, implica atenerse en forma conjunta a una serie de normas que regulan esa interacción. Dije a una serie de normas, porque algunos de los aspectos a tener en cuenta es esa interacción que se da. Las normas las define la familia, las define la escuela, las define un poder político. Entran ahora en situación de paréntesis. O sea, voy a ir largando quizás más puntas a seguir pensando que verdades absolutas, que creo que es un poquito la función que los educadores tenemos, ayudar al otro a pensar, pero no a venderle ninguna verdad absoluta. Entonces, en una sociedad pluralista, por ejemplo, es comprender que se necesita reglas consensuadas. Aunque no necesariamente estemos de acuerdo con todas ellas, pero al menos conocerlas. Es apuntar ¿a qué? A incentivar la cooperación y la colaboración. Ya lo que les quiero decir de antemano es que ya al hablar de términos como cooperación y colaboración, aunque uno le suene a acciones, están los valores. La cooperación y la colaboración es al mismo tiempo un valor que se sustenta, pero una acción en la cual se pone en práctica. Porque como base de línea es, los valores no se declaman, se actúan. Por lo tanto, además de entender, que quiero que entendamos de qué tratan los valores, cuál es la importancia que tienen, después de ello, cuando vean también el tema de los vínculos, cómo se ponen en práctica esos valores que se sustentan y cómo es difícil. Pues no es solamente tengo tal valor y todo lo que hago se corresponde con tal valor. No, no es tan así, es difícil. Y aprenderlos más todavía. Entonces, es esa sociedad pluralista que se propone sostener un ideal de justicia y de reciprocidad que tiene que ver con el cuidado y el respeto mutuo. Ya hablé de cooperación, hablé de colaboración, hablé de pluralismo, hablé de justicia, hablé de reciprocidad. Con todo eso que estoy hablando, valores. O sea, de a poco van a ir entendiendo que a veces no es simplemente dar una definición, sino ver cómo entendemos, comprendemos y actuamos en este mundo. Entonces, una de las cosas que me interesaba era clasificando valores. Pues yo sentía que uno metía dentro de la misma canasta y había cosas que valía la pena diferenciar. Entonces les voy a contar que en esta clasificación, que por supuesto no la inventé yo, me la apropié como uno hace con tantas cosas en este mundo, es poder entender, no necesitan estar de acuerdo, recuerden esto, pero hasta para discutir hay que tener postura. Entonces, si clasificamos los valores, vamos a encontrarlos, y ahora los voy a explicar, que existen lo que se llaman, o que podríamos llamar, valores absolutos, valores universales, antivalores y valores no compartidos por todos. ¿Por qué hago esta clasificación o tomo esta clasificación que me resultó muy potente para pensar? Es para saber de qué se ocupa la familia, la escuela, la comunidad, etcétera, etcétera. Entonces tenemos, vuelvo a repetirles, estas son posturas, lo que podríamos denominar valores absolutos. Los valores absolutos son aquellos que de algún modo no son cuestionados, no son
consensuados necesariamente, sino que, entre comillas, están impuestos por entidades superiores. Por ejemplo, dentro de los valores absolutos, no decididos por consenso, no votados, están lo que uno podría llamar los valores que tienen que ver con las religiones, las distintas posturas religiosas. Ejemplo de ello, los 10 mandamientos. O sea, en los 10 mandamientos se sustentan una serie de sistema o norma donde decimos una serie de cosas, pero que no se pueden discutir. Yo miro ahora, si ustedes me disculpan, a las mujeres. Esto es especial para las mujeres, para que vean que uno no puede discutirlas. Hay uno de los mandamientos que a las mujeres nos viene bárbaro. Uno de los mandamientos dice, no desearás, ¿se acuerdan cómo sigue? La mujer de tu prójimo. Para ventaja nuestra, de las mujeres, no dice, no desearás el hombre de tu prójima. Así que por lo menos podemos desearlo. Pero lo que quiero decir con esto es que los 10 mandamientos son lo estoy tomando en serio, un poquitito de sonrisa igual vale, pero quizás nos entendemos, que este ejemplo de los 10 mandamientos es lo que denominamos valores absolutos no cuestionables. Por eso dije que los mejores representantes de ellos son las distintas religiones. Está bien y existen. Podemos admitirlos o no, esto es otra cuestión. Luego están los que denominamos valores universales. Son aquellos consensuados y compartidos, incluso votados. La Declaración de los Derechos del Niño, etcétera, etcétera, implica, o la Declaración de los Derechos del Hombre, implica un sistema de valores que han sido discutidos, analizados, votados. En algunas constituciones están, en otras no, en algunas regiones se toman en cuenta, en otras no. Nuestro país es uno de los países que tienen en su constitución la Declaración de los Derechos del Hombre. En otros no es que estén en contra, sino que no han reformado sus constituciones. Pero quiero decir, se llaman universales en este sentido que son compartidos y consensuados. Y lo que permiten es poner en juego todo esto que denominamos nuestra condición humana. Esto que les decía, la autoridad, el respeto, la justicia, que después se ponen de manifiesto en conductas distintas, sí. Luego de ello estaría, como para que podamos ubicar, yo no les voy a poner tantos ejemplos de esto porque esto es como para que ustedes tengan, como quien dice, un marco en el cual ubicar dónde está dada esa convivencia. Luego están lo que no hay ninguna duda, lo que se llaman antivalores o disvalores, que son obviamente los antagónicos y contrarios a los anteriores. La discriminación, la segregación, la intolerancia. Y cada uno de ustedes, cuando me escucha, dice, claro, es un antivalor, totalmente de acuerdo. Pero además hay una cuarta categoría que a mí me interesa, especialmente en un país tan plural como el nuestro, donde tenés distintas regiones con distintos estilos culturales, con distintos orígenes, etcétera, distintas comunidades. Entonces existe una cuarta clasificación, o como quieran llamarla, que llamaríamos los valores no compartidos por todos, pero no antagónicos. Por ejemplo, el celibato. Puedo preguntarle acá a mi amigo y colega si está de acuerdo que en determinadas religiones existe el celibato. ¿Está claro? Es otro. Es la virginidad. Esos son valores que se sostienen en una determinada, el celibato en la comunidad de sacerdotes, de algunos. O sea, mi papá era rabino y yo me acuerdo que estando en la escuela secundaria, un profesor preguntó cuál era la profesión de cada uno de los padres. Entonces, cuando me preguntaron a mí, yo estaba en la secundaria, profesión de su padre, yo dije rabino. Entonces el profesor me dijo, pero yo no sabía que los rabinos se casaban, ante lo cual contesté, no, lo que pasa es que soy hija de padre soltero. 15 amonestaciones tuve inmediatamente. Pero quiero decirles con esto que eso que conocemos como celibato es un valor, ¿quedó claro?
no es un valor absoluto, es un valor sostenido por algunas comunidades. Del mismo modo la virginidad, del mismo modo hay una serie de valores. Por eso estamos hablando también de lo que significa el respeto por los valores que se sustentan en una determinada comunidad, siempre y cuando no atenten contra esos valores universales. Este es un interjuego en el cual estamos educando para poder entenderlo. Entonces pueden ser valores que se sustentan en ciertos grupos culturales, religiosos, o valores que se sustentan a nivel de lo generacional. ¿Está claro? O sea que tiene que ver con los jóvenes, cuando van a hablar de los adolescentes, hay todo un sistema de valores que puede pertenecer a esa etapa, o los mayores. Esto era lo primero que quería compartir. Lo segundo que me preocupaba, o sea, les estoy tirando muchas cosas que me interesan para seguir pensando. O sea, la idea de hoy es darles elementos, alimentos, como para que uno pueda continuar cuestionándose. Existe algo que me preocupa y nos preocupa, ahora cuando les digo lo van a compartir conmigo también. Lo que podríamos llamar los valores declamados y las conductas concretas. Hay una necesidad de diferenciar entre el valor que se declama, que se sustenta, etcétera, y las actitudes concretas o conductas que se llevan a cabo. ¿Qué dificultad hay? Encontrar equilibrio entre los valores que se dice sostener y la actividad cotidiana. Voy a poner un ejemplo que quizás me voy de los valores, pero a veces me gustan los ejemplos muy, muy básicos. Suponete que vos tenés un profesor o alguien adulto que te habla de no se debe fumar, no se debe fumar, no se debe fumar. Mientras que te dice no se debe fumar, está con un cigarrillo en la mano. La pregunta concreta que podría hacerles a ustedes en este momento, no me responden. Si él está fumando, ¿tiene igual derecho a decir que no se debe fumar? Algunos dirán que sí, otros dirán que no. No importa, enseguida les voy a responder, pero por lo pronto quiero decirles con un ejemplo muy sencillo que esta dificultad que existe en encontrar equilibrio nos pasa a todos, seamos docentes, padres, hermanos, hijos. Esto no es fácil, encontrar un equilibrio entre los valores que decimos sustentar y la actividad cotidiana. Decimos que se debe, un valor que sostenemos es la verdad. Yo pediría que de los 600 que en este momento nos están mirando, que levante la mano el que jamás dijo una mentira. Perdón, les vi levantar la mano. Por lo tanto, la pregunta es, si alguna vez han mentido, ¿igual tienen derecho a declamar un valor como la verdad? Enseguida lo voy a responder, todavía no. Pero quiero que estén conmigo en esta línea en la cual estamos tratando de meterme. Entonces, muchas veces entran en colisión, en contradicción, en choque, los valores y las conductas concretas. Lo deseable es que exista coherencia. No siempre se logra identidad, pero al menos un cierto grado de coherencia. Ustedes preguntarán, pero ¿y cómo hago? Lo adelanto, se los digo. Ese docente que fuma se admite como ser humano falible y dice, sostengo la importancia de no fumar. Yo no logré dejar de fumar, lo cual no significa que esté de acuerdo con que todos fumen, porque no se debería fumar. Y del mismo modo, cuando te pescan en una mentira, y uno habla de las mentiras blancas, las mentiras amarillas, las mentiras dulces, las mentiras rosas, etcétera, y después hablamos de la importancia de la verdad. Uno dice, y bueno, dadas las circunstancias, o sea que lo que me interesa es que podamos ir viendo esto que a veces no sucede, y no crean, sucede en el ámbito de la comunidad general, la sociedad en general. Yo no voy a mirar a nuestro amigo el intendente para ver si a veces no le sucede también esto en decisiones que toma, donde hay veces en las cuales hay contradicciones porque se ve obligado a tomar decisiones. Los educadores nos pasa, pero todos nosotros además somos miembros de familia, además de miembros de sociedad. Así que lo que les pido es que nos adentremos en algo que no intenta ser una lección, sino que intenta compartir ideas con ustedes como para que podamos ver por qué caminos ir yendo. Entonces, a veces percibimos, como les decía, que nuestras acciones no responden
adecuadamente a los valores que sostenemos. Esto no implica, y esto quiero dejar en claro, la renuncia a esos valores. Y significa que en algunos casos el contexto no nos lo permite o que somos falibles. Falibles quiere decir somos seres humanos, cometemos errores. Entonces me equivoqué, dije una mentira o dije una barbaridad. Esto no significa que el valor del respeto y el cuidado por el otro yo renuncie a él. O sea, los valores en muchos casos no son idénticos a las conductas, sino que más bien son metas, son intenciones, son caminos a recorrer. Y esto es lo difícil, por eso nos preguntamos si se puede educar en valores y con valores. Ahora entienden por qué dije con valores, porque yo sostengo esos valores, pero admito que no siempre logro que todas mis conductas se correspondan absolutamente a esos valores. Entonces, ¿qué hay de interesante en esto? Si yo reconozco que esos valores son metas, a veces no son puntos de partida, son caminos a recorrer, son metas a alcanzar. Hay un reconocimiento esencial que hace a esta coherencia, es la capacidad humana para rectificar conductas. O sea, nosotros tenemos una capacidad, por eso los valores, que son actitudes, están íntimamente relacionadas con la capacidad de pensar. O sea, cuando decimos me doy cuenta de que tal conducta no se corresponde con tal valor, cuando pedimos disculpas. O sea, porque cuando hablamos del respeto mutuo y del cuidado mutuo y decimos algo que hiere al otro, ¿esto significa que no nos importa el respeto o el cuidado? Sí, nos importa el respeto y el cuidado, lo cual no implica que no podamos llegar a cometer acciones que hieran al otro. Pero hay en el ser humano esta posibilidad para rectificar conductas. Significa la posibilidad de reparar y modificar la conducta realizada cuando no está de acuerdo con el valor determinado en el cual uno mismo cree. O sea, rectificar, no se daña al otro, no sé esto, ¿viste? Cuando decimos este tipo de frases que están apuntando a un sistema de valores que estamos compartiendo. Pero somos seres falibles, no somos seres perfectos, pero no renunciamos a un sistema de valores. Y por el otro lado, ¿por qué lo tomo ahora y no dije escuela y valores? Por más que vamos a hablar y estamos hablando de la responsabilidad de lo que pasa en el ámbito escolar, pero antes y ahora, cuando hablamos de educación en valores y con valores, es porque todos estamos educando en ello. Los educadores como educadores, las familias como familias y todos los miembros de la sociedad. Pues los valores son algo que se comparten a la larga. Entonces, principalmente siempre decimos, y esto es importante para nosotros los docentes, en todo momento, la educación no es simplemente una cuestión técnica. Esto lo sabemos y a veces uno lo repite. No es simplemente aprender, bueno, para enseñar los números tengo que hacer primero esto, después lo otro. O sea, no es una cuestión técnica, sino que no es ni técnica, ni es neutra, ni es aséptica. Siempre estuvo sostenido sobre un sistema de valores. Una supuesta intención de decir, no me meto con los valores, de decir, no educo, o sea, educo sin valores, enseño matemática, historia, geografía, no me meto con los valores, no es otra manera que esto de mantener acríticamente los valores que portamos. Nosotros somos seres que en sí mismos estamos amasados y construidos en valores. No somos una máquina, somos personas y como humanos hay una serie de ideas y posturas que sustentamos acerca del porqué y el para qué de la existencia, del porqué y el para qué del mundo, del porqué y el para qué de todo lo que hacemos. Por lo tanto, aquel que dice, yo enseño física y no me meto con los valores, ya está con el modo en el cual actúa, está transmitiendo valores. Quiero que yo veo a algunos de ustedes
¿Se entiende hasta acá lo que quiero decir? Cuando yo dije física para decir una de las llamadas materias duras, por favor, los físicos, no tengo nada en contra de ellos. La tomé como un simple ejemplo, los ingenieros. Bueno, ingenieros, tengo un hijo ingeniero, así que puedo. Pero que uno dice, bueno, yo enseño tales y tales cosas. Y a veces, y esto me interesa mucho, el modo, cómo hablan, cómo prestan atención, cómo dan la palabra a todos o se saltean algunos, eso es lo que quiero decir con que educar jamás es neutro. Siempre porta valores. El respeto, el cuidado por el otro, la cooperación y la colaboración. Digo estas 4 para no llenarlos de tantas palabras. No se ven a veces en lo que decimos, sino en el cómo lo hacemos. Yo recuerdo que en alguno de los congresos, no sé si en alguno que estuve con ustedes, pero insistí muchísimo en la diferencia entre lo que es educar y enseñar, que lo usamos ahora mucho, casi como sinónimos, pero hay mucha gente entre ustedes que dirá, no, yo tengo claro la diferencia. Enseñar, enseña la escuela, educar, educa a la familia, educa a la iglesia, educa al club, educa la... No, claro, ahora tiene que educar también la escuela porque la familia casi desaparece. No, en la escuela siempre se educó. Y yo a veces ponía un ejemplo, medio dramatizado, en el cual le pedí a alguien del público que hagamos de cuenta que yo soy docente, que estoy tratando de empezar a dar una clase y viene un colega a pedirme materiales. ¿Se ubican? Estoy ahí, empiezo a dar la clase, viene un colega a pedirme materiales. Y entonces yo digo, ¿qué venís a hacer? Bueno, yo te quería pedir si me podía dar... ¿Cómo me venís a pedir materiales? ¿Cómo venís ahora a pedirme materiales? A todos nos dieron a principio de año el mismo material. Así que, por favor, andate y no me... Si vos no sabés cuidar tu material, es problema tuyo. Bueno, chicos, sigamos hablando de solidaridad, de cooperación, etcétera. ¿Me entendieron? O sea que, aunque yo no dé una clase sobre el tema de valores, lo que quiero decirles es que siempre estamos educando en y con valores, que tiene que ver quizás con el cómo nos dirigimos al otro y cómo lo tenemos en cuenta. Y si no lo tenemos en claro, vamos a estar transmitiendo de un modo no cuestionado los valores que portamos, porque somos productos también de un grupo familiar. Entonces, ¿basta acá? ¿No se me aburrieron demasiado? ¿Se aguanta todavía? Bien, cuando haya preguntas va, Los valores, cuando hablamos de educación y valores, vuelvo a repetir, y hasta ahí miren la imagen que puse. Yo hoy quería no solamente hablar de la escuela, sino también de todo lo que compete al grupo familiar y a la comunidad en general. Todos estamos inmersos en lo que significa educar en y con valores, aun cuando en la escuela ocupa un lugar distinto, lo encontramos en los lineamientos curriculares, lo encontramos si uno mira cosas como la ESI, la educación sexual integrada, donde no solamente se habla de los genitales ni nada, sino que también de los sistemas de valores, porque hablar de los derechos es hablar de valores. Entonces, cuando hablamos de educación y valores, insisto, los valores que se sostienen, se manifiestan y se ponen, se hacen evidentes, no solamente en discursos, sino también en actitudes y gestos. O sea que mi intención hoy no era darles una definición de valores, es en el fondo decirles que todos somos un sistema de valores andando. Entonces, quizás algunas de estas ideas nos lleven a reflexionar sobre qué hacemos cuando hacemos lo que hacemos. El maestro en su práctica es portador de determinadas concepciones y creencias. Cree en el valor en el trabajo individual, cree en la importancia de la cooperación y colaboración con otros. A veces mis colegas de nivel inicial nos sonreímos porque esto forma parte de lo cotidiano, obvio y evidente, porque es ahí en la primera infancia donde empieza a estar fuera de la casa. Pero cuando alguno me dijo, bueno, en secundaria, ¿y en secundaria qué? Es exactamente lo mismo. O sea, vuelvo a repetir, no es simplemente algo que se alcanzó, sino algo que se va construyendo a lo largo de toda la vida y por lo tanto, si uno mira la escuela a lo largo de toda
la trayectoria escolar. Y la pregunta ahora es, y esto es otra también que me interesa dejarles para que sigamos pensando, ¿podemos hablar de crisis de valores? Cuando alguien me dice, estamos en una sociedad que tiene crisis de valores, voy a pedirles que lo piensen un ratito conmigo. No vamos a hablar de crisis de valores, lo vamos a cambiar. Vamos a hablar de crisis en el sistema de valores. Porque acá pasa algo interesante, que no es solamente que contemos qué valores existen, sino que lo más importante es cuáles priorizamos, cuáles ponemos antes que otros. Entonces, a veces hay una crisis de valores en el sentido de sistema de valores. Por ejemplo, a ver, voy a tratar de poner ejemplos que quizás esto depende de la edad que ustedes tengan. Son todos muy jovencitos, así que no creo que lo recuerden ni nada. Ustedes pueden poner los ejemplos que ustedes quieran, pero me quería marcar esto. Hace muchos años, hubo una gran discusión con un señor que se llamaba, y así se llamaba, el ingeniero Santos. Nadie me dice que sí, o sea que no tiene ni idea. Bueno, fue una situación en la cual un señor al cual aparentemente le habían robado repetidas veces su aparato de radio en el auto, ¿cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo, el aparato de radio. El estereofónico, ¿se acuerdan? Ese aparatito que uno ponía, gracias. Y se lo habían robado una y otra vez. Estaba harto el pobre tipo. Entonces la cuestión era muy simple. Este señor, cuando volvieron a robarle, entró en su casa, buscó un arma y salió corriendo atrás del ladrón y lo mató por una radio. ¿Hasta ahí estamos? O sea, ni siquiera puedo hablar de emoción violenta. Buscó el arma, se llama con premeditación y alevosía, a ver si nos entendemos. Pero la pregunta es, ¿por qué le estoy hablando de eso ahora? Porque existe, en cierta medida, el derecho a la propiedad privada. La radio era de él, ¿está claro? Él otorga un valor a la propiedad privada. Ahora, ¿la vida también tiene valor o no tiene valor? Él puso, quiero que me vayan siguiendo en esto de escala o sistema de valores. Él con el hecho puso primero el valor de la propiedad privada por sobre el valor de la vida. ¿Me comprenden? O sea, los valores en general se sustentan generalmente los mismos. La mayor preocupación es cuál pongo primero. O sea, cuando uno dice yo creo en la verdad, pero también creo en cuidar al otro. Y a veces decirle a alguien la verdad puede causarle daño. Entonces yo pongo primero cuidar al otro antes que la verdad. ¿Me van siguiendo un poco la idea? No es qué valores me gustan o qué valores no me gustan. Habitualmente estamos prácticamente de acuerdo con todos los valores. La verdad, el respeto, el cuidado, la atención, la propiedad privada, lo que ustedes quieran, están todos. Pero la crisis que a veces tenemos en la sociedad es qué se pone primero. Les voy a contar otro secreto. ¿Puedo seguir contándoles secretos? Ustedes no lo van a repetir. Queda entre nosotros nada más. Y los ejemplos, porque no los escucho a ustedes, y les pueden valer o no, pero son los que a uno... Miren, yo siempre digo que los educadores tenemos 3 fuentes de donde nos formamos nuestros saberes. Uno es la formación profesional, pero hay otras 2 fuentes. La otra es nuestra historia escolar y la otra es nuestra vida familiar. En la medida en que nosotros registramos que nuestra vida familiar nos permite aprender mucho, también nos damos cuenta que eso sirve para entender al otro, eso que se llama empatía. Entonces uno puede plantearse, y a mí me interesaba mucho, ya repito, aprendí esto de los 10 mandamientos, vienen bárbaros. ¿Vieron que hay un mandamiento que se llama no matarás? Bueno, les voy a contar un secreto. Si quieren el domingo se lo preguntan en la iglesia.
Pero en realidad, en su origen, el mandamiento no dice no matarás, dice no asesinarás. El tipo termina muerto de las dos maneras, no hay duda alguna. Pero ¿cuál es la diferencia? Si ustedes, algunos de ustedes que son padres de 2, 3, 4 hijos, y viene alguien y amenaza con matar a sus hijos, y ustedes tienen dos opciones, o dejar que maten a sus hijos o matarlo ustedes. ¿Lo van a matar? Bueno, yo sí, juro que sí. Hay una pregunta que no hago. Quiero decir con esto que la diferencia entre matar y asesinar es que asesinar implica premeditación y alevosía e intento de causar daño. Pero matar en defensa propia está contemplado judicialmente. Por eso lo que me interesa que podamos ir viendo es qué ponemos primero y qué ponemos después. Y esto lo vamos a seguir viendo porque esa sí es una crisis no de valores, ¿se entiende ahora lo que quiero decir? Sino de sistema de valores, qué ponemos primero y qué es cuando uno le dice a un chico, tenés derecho, lo voy a retomar después, tenés derecho a querer ser primero. Pero también es importante que sepas que tenés que contemplar los deseos de los demás. Entonces la pregunta típica es, ¿y qué va primero? ¿Mi deseo o el deseo de los demás? Eternas contradicciones de vivir en sociedad y en comunidad que hace a los vínculos y que hace al sistema de valores. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad presenta una realidad social problemática en sí misma, realmente. Entonces, uno de los ingredientes de esto que estoy tratando de explicarles no es, queda claro, la ausencia de valores. Les pido que entiendan esto. Cuando especialmente los educadores miramos la comunidad en la cual estamos, miramos los distintos grupos familiares con sus distintas culturas, que el tema no es ausencia de valores, sino a menudo confusión de valores, o mejor aún, la existencia de que se tenga una escala de valores con un cierto grado de estabilidad, de coherencia y de sentido. Cuando yo estoy diciendo esto, que yo sé que las palabras pueden sonar difíciles, por eso a veces pongo ejemplos elementales, porque esto estoy poniendo en palabras lo que ustedes viven todos los días lo viven, porque vuelvo a repetirle, los valores no se declaman, se actúan, y no hay acción nuestra que no esté impregnada de un sistema de valores. No existe la neutralidad en nada de lo que hacemos y decidimos. Entonces, en la escuela, ¿qué es lo que sucede? Hay una relación con esto de escala de valores, cuando se jerarquiza o se prioriza uno sobre otro. ¿Por qué digo en la escuela? Porque los educadores estamos constantemente emitiendo estos mensajes. Yo sé lo que vos querés, pero también importa lo que quieren los demás. No podés meter la mano en la mochila del otro y sacar lo que vos quieras. O si estamos constantemente emitiendo estos mensajes que parecen disciplinarios en un sentido negativo del término, cuando lo que están poniendo de manifiesto es los sistemas de valores que sustentamos. Y en la escuela, y ahora miro a mis, especialmente colegas educadores, porque la escuela es una pequeña comunidad, pero para las familias sugiero que, esto va a los docentes también, que piensen, quienes forman una familia, las parejas que forman una familia, que empiezan a formar una familia, no me digan que nunca ha sucedido que uno de los miembros de la pareja provenga de un contexto cultural o de una comunidad y el otro de otra comunidad. Y a veces las grandes discusiones que hay, pero déjalo, no déjalo, pero permitile, no permitile. ¿Por qué? Porque muchas veces entran en colisión. En la escuela se nota más, pero en las familias también. Esos sistemas de valores distintos, porque nosotros somos productos de los sistemas de valores que nos fueron inculcando desde la escuela, desde la familia y desde la comunidad. O sea que este choque que hay entre tomar decisiones en las cuales entran en choque sistemas de valores distintos pasa y puede suceder en cualquier momento. Ya vamos a ver qué es lo que hay que hacer. Todavía no lo dejo ahí, por ahora estoy describiendo situaciones. Sería terrible que lo dejase ahí sin dar ni siquiera una idea de ¿y qué hacemos con esto? ¿Y qué es lo que sucede hoy en día? Los valores, las pautas de comportamiento y las normas ya no son hoy tan obvias. Por favor, traten de pensar que
décadas anteriores, el tema de los valores era algo que se enseñaba constantemente. Hoy en día están como más dadas por sentado y por lo tanto vamos a tener que recuperarlas. Ciertas pautas y valores se van despojando de su poder, ya sea que sea regulador o que sea estimulante. Y otros cambiaron el formato. Uno de los ejemplos es del cambio. ¿Querés que me interrumpen cuando quieren, chicos? ¿Sí? ¿Sigo todavía? ¿No asusté a nadie? Ah, bueno, entonces está bien. Una de las cosas interesantes es cuando alguien me habla del tema del respeto. Lo voy a discutir y se van a enojar conmigo cuando lo diga. Yo hoy en día me cuesta bastante trabajo usar la idea de este valor denominado respeto del modo como lo usaba antes, porque empecé a darme cuenta en este tiempo que muchas veces nosotros, los más antiguos o experienciados, estamos impregnados de esta idea llamada respeto a la autoridad, respeto a los mayores, con lo cual empecé a darme cuenta que estaba manejando una relación de asimetría, casi de dominador-dominado, de sometedor-sometido, que no sé si era la idea esencial del respeto. Muchas veces escucho en la escuela, hoy en día ya no respetan a sus mayores. No respetan. Sí, porque hoy en día, antes cuando entraba el directivo al aula, todos se levantaban, se ponían de pie, lo recuerdan todavía, ¿no es verdad? Buenos días, señor director. Era la forma del respeto. Hoy en día, el respeto se puede poner en manifiesto diciendo, hola Julia, ¿cómo estás hoy? ¿Eso significa una falta de respeto? No. Lo que vamos a poder, ¿se acuerdan cuando dije el valor y las conductas en las cuales se pone de manifiesto? No significa que ya no haya respeto, se pone de manifiesto de otros modos. Antes, un aula en la cual reinaba el respeto era el aula en silencio, como al decir, no se escucha el bolido de una mosca más o menos. Eso era respeto. Hoy en día, si vos pasás por una escuela, especialmente una secundaria, y hay silencio, vos decís, acá no hay respeto, en todo caso hay aburrimiento. ¿Por qué? Porque hoy en día, especialmente un profesor que está en secundaria, el respeto lo percibe cuando le hacen preguntas, cuando ponen en duda, cuando participan, cuando intervienen. O sea, lo que quiero decirles con esto es, piensen conmigo, el valor respeto no tiene por qué haber desaparecido. Lo que se puede poner de manifiesto es en otro tipo de conductas. Hoy en día usamos mucho, yo por lo menos uso mucho el término respeto con el de cuidado. Yo quiero una sociedad en la cual nos cuidemos los unos a los otros, porque eso es la mejor señal de respeto. Yo te cuido y vos me cuidás. Entonces, esto es lo que uno tiene que ir viendo porque se presentan problemas constantemente entre lo que se brinda, lo que se espera de los otros y lo que se brinda y se espera a cambio. O sea, y entonces a muchos de nosotros nos va a suceder que esperamos del otro actitudes que ponen de manifiesto esos valores. Que no coma chicle delante mío, ¿se acuerdan de eso? No se fuma delante de los mayores, o sea, una serie de conductas. Yo lo que les pido es que entendamos, los valores se ponen de manifiesto en conductas, pero que las conductas hayan cambiado no necesariamente indica que los valores hayan desaparecido, sino que muestran otros modos de ponerse de manifiesto. Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre la escuela y los valores? La escuela, recuerden, es una estructura social, es una institución social, del mismo modo que lo es la intendencia, del mismo modo que lo es la familia, etc. ¿Qué es lo que se propone enseñar la escuela? Quien quiera hablar de familia también, pero en este momento me interesaba dejarlo en claro. Demostrar, y acá sí, esto lo puedo compartir, pero no lo puedo dejar de lado. Digo
la familia me acompaña en esto, el resto de la sociedad me acompaña en esto, pero no deja de ser una responsabilidad esencial de la escuela en tanto institución social. Además, ¿qué tiene que enseñar? Que además de que existen diversidad de comunidades de todo tipo, comunidades hablando de pueblos originarios o no, de comunidades hablando de comunidades de distintas etnias, religiones, etcétera, etcétera, lugares de origen, existen reglas sociales que lo que buscan es que esas diversas comunidades puedan coexistir. No que se invadan el uno al otro, sino que puedan coexistir. Donde yo entiendo que quizás las conductas que llevan a cabo en una familia o en la otra pueden ser distintas, pero no necesariamente los valores que se sustentan. O el sistema puede cambiar. Las reglas sociales, y acá viene algo interesante, recuerden que las reglas sociales se van adquiriendo a lo largo del desarrollo del individuo, no son espontáneas, se van aprendiendo. Permiten a cada uno hacer elecciones, y acá viene el otro de los dilemas, para atender a sus gustos y deseos y al mismo tiempo poder vivir juntos en un marco común. O sea, Ruth, sí. Una pregunta que nos están acercando desde el público. Si ser falible implica una incoherencia aceptable, ¿cuál sería el límite? Primero es fundamental, voy a tratar de ir tomándolo. Si yo soy falible en el sentido de que no siempre mis conductas se corresponden, ¿viste cuando nos dice tomate 5 minutos y pensala antes de decir? Lo que le da coherencia es, primero, darme cuenta. Darme cuenta de que hubo una incoherencia entre los valores que sustento y los actos que llevo a cabo. Si yo no me doy cuenta de eso, es muy difícil que haga nada reparatorio. Una vez que me dé cuenta de eso, busco los modos o estrategias. Reparar no significa volver al punto de origen. O sea, el daño que en algún momento hice no queda olvidado. No, es muy difícil. El ejemplo que uno ponía a veces era este. Si yo en este momento les pido a cada uno de ustedes que tome un papel y haga un bollo con el papel, ¿lo ves? Y después que lo alice, el papel va a quedar alisado, las arrugas se van a ver igual. O sea, cuando nosotros que somos falibles, por eso es que tratamos de tener en cuenta esto de no dañar al otro, yo puedo pedir disculpas y puedo tratar de reparar en ese sentido. Me doy cuenta del error que he cometido. El papel lisito del todo no queda tan fácilmente. Solamente que nosotros vamos poniendo en una balanza, lo hacemos hasta en nuestra vida cotidiana, diciendo, bueno, esto vale la pena. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, esta falibilidad y la coherencia a veces está puesta primero en darme cuenta y segundo, ver qué pasos puedo hacer para, en castellano, pedir disculpas, reparar, modificar mi comportamiento, etc. Vamos lento, porque tenemos que vivir en un marco común. Miren, vamos a decir en buen castellano, si esto no fuese conflictivo no lo tomaríamos como tema. Y el hecho de que yo lo aborde ahora como tema no resuelve absolutamente de por sí nada. Ya está, ya escuché el tema de los valores, ahora estoy hecho. No, es solo y únicamente una especie de posibilidad de reflexionar. Yo me estoy acordando de montones de macanas que me he mandado a lo largo de mi vida. Y que lamentablemente muchas veces, macanas, ¿me entendieron lo que quiero decir? Cuando yo digo macanas, hablo de contradicciones entre mis acciones y mi sistema de valores, pero queda mucho más rápido decir macanas, que no son equivocaciones, macanas, que es cuando yo sé que sostengo algo y lo que hice no se corresponde. Hablé mal a la otra persona, me le adelanté en la pila, tomen los ejemplos que quieran, más grandes o más chicos, los realizamos todos. Enseguida voy igual. Y hablando de esto de la ética, escuela, ética y valores, se debe tomar en consideración lo siguiente, que yo siempre voy retomando, como dice Edgar Morin, recursivo. Y además cuando retomo es porque si no el resto quedó en el olvido y además ya se escucha de otro modo. La escuela
siempre educó en valores, siempre, esté o no en los lineamientos curriculares. La otra, ¿cuál es el lugar de los derechos humanos? Fíjense ustedes que nos pasa algo interesante. Cuando desde la escuela observamos modalidades de funcionamiento de un grupo familiar, una de las cuestiones que siempre nos planteamos es, si un padre o alguien de la familia, ustedes como padres, se enoja con el hijo, ¿intervenimos? No. ¿Lo dejó sin comer el postre? No. ¿Lo reventó a latigazos? Sí. O sea, lo que quiero decirles es, dicho lo bruto, el lugar de los derechos humanos son los que nos marcan claramente, y esa es la importancia, hasta qué punto la escuela puede llegar a intervenir o no, está marcado por leyes. O sea, puede ser que vos te plantees un sistema de valores donde actúes de un modo distinto que tu vecino, pero siempre marcado con el límite de, mientras que lo que sucede no atenta contra la Declaración de los Derechos del Hombre y la Declaración de los Derechos del Niño. Eso nos rige. Ruth, Y ahí se da. Sí. Siga, dale. No, justamente una pregunta que nos acercan, que por ahí me parece que la está respondiendo, es la siguiente. Algunas personas manifiestan en redes sociales cotidianamente expresiones de su vida privada o estados de ánimos. ¿Cuál es el límite de esta situación para quienes son docentes o se están formando como docentes? Porque como usted dijo, los valores no se declaman, se actúan, y además educar jamás es neutro. Creo que está respondiendo también un poco... Sí. Ahora pasa algo interesante. El tema de las redes, obviamente no voy a poder discutirlo a fondo porque lleva mucho tiempo hablar de ello, pero el tema de las redes pone en juego algo que se llama privacidad. O sea, hasta qué punto mi vida es pública y hasta qué punto parte de mi vida pertenece a mi privacidad. Fíjense ustedes que pasa algo interesante en este momento, que la idea del derecho a la privacidad nadie lo discute, pero ¿qué de lo que hacemos forma parte del ámbito de lo privado y qué de lo público? Hasta en esta etapa de excepcionalidad ha quedado como un poco deslindado el límite. Yo en este momento estoy viendo a algunos de ustedes. Y algunos de ustedes que estoy viendo a alguien que tiene detrás un mapa, que me imagino por lo tanto que en la casa no debe estar. Mientras tanto veo a otro de ustedes que tiene atrás un póster, un cuadro largo, precioso, de colores, y mientras tanto estoy viendo a otro que tiene una plantita ahí atrás, que yo tenía una igual y se me murió. No, yo no la maté, se murió sola. O sea que lo que quiero decir es, ¿me entienden a dónde voy? La privacidad como un valor no se anula. Lo que empiezan a darse es conductas concretas que están atentando contra esa privacidad. Y una cosa es que atenten porque me invaden la privacidad y otra cosa es porque perdí el sentido de qué conductas pertenecen o no a mi privacidad. O sea, están muy bien las preguntas que hacen y les voy a explicar por qué están muy bien. Porque son preguntas que probablemente yo no pueda responder, pero que son preguntas que tienen que hacerse. Son preguntas que sirven a lo que es educar en y con valores, a partir de las preguntas, no de las declamaciones, no de darles una ficha para que estudien y lean. Así que quizás yo estoy dando en este momento una opinión, o sea, yo tengo gran confianza en las redes, pero también creo que hemos perdido la idea de qué conductas son conductas privadas y qué conductas son conductas públicas, que los tenemos que ir reviendo constantemente. Vuelvo otra vez, insisto en ello, independientemente de concepciones religiosas, miren en los fundamentos de la ESI, entre ellos temas que se habla, el tema de la relación entre lo público y lo privado. Estamos entonces, esos son temas a seguir discutiendo y me parece bien que los comentes, aunque yo no los pueda responder porque tendría que sentarme a conocer los contextos de cada uno, pero lo que estamos dándonos cuenta de a poco, que era lo que pretendía, es esto de si el valor que se sustenta es el mismo, sí. Las conductas en las cuales se ponen de manifiesto pueden cambiar y algunas no acordar. Sí, te escucho, por favor.
Sí, otra pregunta que nos llega es, considerando la educación sexual integral y los valores, ¿puede dejarnos algún aporte respecto a esto? Bueno, lo estoy tratando, creo que lo estoy tomando ahora en todo momento. Igual si cuando termino queda alguna otra más, le digo, pero yo ¿por qué insisto en hablar del tema de la ESI? Porque ha habido tantas discusiones, porque se quedaron en un solo capítulo de todo lo que significa la ESI, educación sexual integral, que tiene que ver con muchas más cosas. Así que, por lo tanto, siempre, a ver cómo explicarte, a veces he planteado que es cuestión de sentarnos a discutirla también. No puedo dejar de hablar de la ESI porque está íntimamente unida al tema de los valores. Entonces, me han consultado. Yo recuerdo una pregunta. Una colega está trabajando en zona rural, en una zona de aborígenes, y me decía, bien dentro de la comunidad estaba. Entonces me decía, quiero trabajar con la ESI. ¿Cómo hago? Entonces le dije, esta es una comunidad aborigen, hablar con él que dirige, el jefe, cacique, como quiera llamarle, contale de qué trata toda la ESI y acordar con él cuáles son las cosas que considera prioritarias. Pensar que tengo que enseñarle cómo se mantienen relaciones sexuales o cuáles son los genitales de uno y otro y ahí se terminó la ESI es un error. Es un error. Entonces, podemos empezar por otro lado, por eso insisto en ello que tiene que ver con los valores. ¿Me quería decir algo, Franco? ¿Sigo? Ruth, justo ahí me están escribiendo algunos en forma privada. ¿Va a estar a disposición el Power? Te lo mando después, no se preocupen. Prometo que lo mando, lo envío. Además, le vamos a decir a la gente que va a estar todo grabado y va a quedar aquí en el canal para que puedan en otras ocasiones seguir viendo. Sí, por favor, prometo que sí. Y la otra de las cosas que me interesaba en este punto, antes de seguir, igual veo por lo menos que no se me durmió nadie todavía, ¿no? ¿Está bien? Una de las cosas interesantes es cuando hablamos de ética, no voy a empezar a desarrollar qué es la ética, hay muchos profesores de filosofía y vale la pena que indaguen un poco más, pero una de las cosas que a veces he dicho para que quede con más claridad, porque tiene que ver con el tema de los valores, yo establezco una diferencia entre lo que es la moral y lo que es la ética. Tomá de acá. Esto es importantísimo especialmente para los educadores. Si yo en este momento, y siguiendo con el mismo tema, dijese, y yo estoy viendo a una de mis colegas que trabaja en jardín, así que le hablo a ella especialmente. ¿Está claro? Hagamos de cuenta que para el año que viene se te vienen a anotar un nene al jardín. Y vienen las dos mamás a anotar al nene, o sea, las dos mamás del mismo nene. O los dos papás del mismo nene. ¿Está bien? Y ahora viene la pregunta clave. ¿Es válido o no es válido que tus principios morales estén en contra de que dos madres tengan un bebé o dos padres tengan un bebé? ¿Es válido o no es válido que tus principios morales? Entra la duda. No espero la respuesta. ¿Es válido que no lo anotes? Ahora quedó más claro. Yo con tus principios morales no me meto. Pero con lo que es la ética que tiene que ver la aparición de un otro y que está regida por normas sociales, y las normas dicen que se inscribe a todos los chicos. Entonces yo no pido que los educadores vayan en contra de sus principios morales, pero se manejan con la ética, no con la moral, cuando están en el ejercicio de una función pública. Por eso en esta última dice, la ética se considera fruto de la aparición del otro al cual yo debo tomar en consideración. Comparta o no los mismos principios morales, ¿se entiende? No es jugar con las palabras, es saber que vivimos en una sociedad plural. Entonces, ¿dónde se juegan estos valores? En las relaciones entre la escuela y otras instituciones sociales, la familia, los medios, etc. En las relaciones entre los mismos miembros de la institución. ¿O ustedes creen que la escuela es un paraíso donde todo el mundo comparte lo mismo? De ninguna manera.
Es un lugar de lucha de poderes, de intereses, como cualquier otra entidad social. Y a veces también las relaciones entre los miembros del mismo grado o sala, sean docentes o alumnos de cualquier edad. Entonces la pregunta es cómo se trabaja en y desde la escuela. Es esencial entender que la educación en y con valores, yo les pido que comprendan por qué uso el término en y con, porque yo no puedo educar en valores si no acepto que es con valores. ¿Está claro? Para mí las palabras tienen mucha potencia. Yo siempre digo que las palabras no transmiten significados, provocan significados, así que trato de tener cuidado, aunque pueda ser mal hablada, pero la idea tiene que estar portada en un término que el otro se identifique. Entonces, primero, es esencial entenderla como una actividad sistemática e intencional. No es un sin querer queriendo. Y lo estamos haciendo constantemente. Una frase que a veces digo también, que uno dice con los más chiquitos, que es cuando uno empieza a trabajar todo esto, pero lo sigue, es: yo quiero ser primero. ¿Qué es lo que uno pretende? ¿Que un chico no quiera ser primero en la fila? No. Lo que pretende es que, queriendo ser primero, acepte que no siempre va a ser primero. O sea, no intento quitarle sus deseos, sino acomodarlos y enseñarlos que vive en sociedad. Entonces se trata de ver que se implementa un clima en el cual se vive y se convive. Por lo tanto, va íntimamente unido a la idea de convivencia. ¿Y qué es lo que no es educar en valores? Ahora hablo desde la escuela, por favor. Muy importante esto. Una escuela que la denominamos escuela pública, sea de gestión estatal o privado, pero que tiene un mandato social. ¿Qué es lo que no es educar en valores? No es inculcar, no es adiestrar, no es adoctrinar. Es formar individuos con una moral y una ética autónoma, o sea, donde pueda tomar decisiones. Apunta, y acá ya vamos viendo cómo en algo que es una actitud aparece el pensamiento. Apunta a la toma de conciencia y a la necesidad de poder fundamentar racionalmente las decisiones. Decidí esto porque creo en esto, esto y lo otro. O sea, nos están acercando. Dale. Nos están acercando algunas preguntas que, disculpe que la corte, pero me parece que no, habíamos quedado en que yo estoy al servicio de ustedes, no al revés. Ay, nos parece que podemos estar relacionando, por eso es el corte. Una consulta de Vanessa. No le pidamos al docente que arregle los agujeros que hay en el hogar. Esta frase fue tomada de una publicación. ¿Qué piensa cuando se encuentra con publicaciones como esta? Primero y fundamental, horrible. Ya el solo hecho de nominar agujeros, ya el solo hecho, es lo que dije recién, a veces no nos damos cuenta de la fuerza y de el impacto que algunos términos tienen, por favor. No sé quién lo dijo y no me importa tampoco. Se lo puedo decir en la cara a cualquiera, ¿viste? Yo soy bruta. Podemos hablar y cambiar y decir, ¿qué hacemos cuando los sistemas de valores que se sustentan en la casa difieren de los que se sustentan en la escuela? Los sistemas, no los valores. ¿Está claro? El sistema que se pone primero, que se pone después. Entonces ahí es donde entra la necesidad de mayor respeto por la diversidad cultural. Y donde la pregunta me dice, ¿qué hacemos? Me atengo a algo que nos une, vuelvo a repetir, la Declaración de los Derechos del Hombre. Cuando lo que está sucediendo en la casa atenta contra la Declaración de los Derechos del Hombre, busco los modos de intervenir, que a veces no es una intervención directa. Acudo a las agencias o entidades que tienen que ocuparse de ello. Pero en cualquier... No me digan que alguno de ustedes no tiene hijos. ¿Ninguno? Bueno, vos no, pero vos, algunos sí. Bien, y no me digan que alguna vez sus hijos no se mandaron una macana. ¿Sí? Y no me digan, alguna vez, vamos, y que no los han retado.
¿Está claro? Entonces la pregunta concreta es, bueno, fenómeno, yo lo entiendo, lo comprendo, o sea, he aceptado que en algunos lugares, por ejemplo, vuelvo a repetir, los dejan sin vacaciones, los dejan sin esto, los dejan sin lo otro, etcétera, etcétera. Nosotros en la escuela no lo hacemos, no es que me entusiasme, pero hasta ahí llego, mi amor, no me meto en eso, porque nada de lo que pasó en la casa, de dejarlo sin el viaje de egresado, de dejarlo sin comprarle la ropa que quería, infinidad de cosas que cualquiera de nosotros puede hacer, tiene que ver con esto de educarlos con modalidades con las cuales quizás no acordamos. Pero el límite, cuando alguien me pregunta hasta dónde, no es que lo avalo, hasta dónde no me meto, hasta el momento que lo que sucede en la casa no implica atentar contra las declaraciones de los derechos del hombre y del niño. Esa es mi regla. Esa es mi regla de oro. O sea que no, cuando voy a ir a mirar, puedo mirar que en una familia tienen una vida, un modo de vivir distinto. Lo dejan sin comer, no le dan el postre, no esto, no lo otro. No me agrada, yo no lo haría, no me meto. Y no lo llamo agujeros. O no sé cómo se llamaba y me pareció una aberración. ¿Está claro? Podemos entender claramente, por favor, si cuando estamos en la escuela y charlamos con nuestros colegas educadores, docentes, también tenemos distintos modos de encarar situaciones que tienen que ver con conductas que ponen de manifiesto los valores. Y no coincidimos en absolutamente todo. Bien. Ruth, otra preguntita. ¿Qué valores considera usted que quedan hoy expuestos en los docentes en esta situación de pandemia? ¡Ah, maravilloso! Lo primero que yo noto es la cooperación, la colaboración, el cuidado y la preocupación. ¿Por qué? Insisto, estoy hablando, como ustedes dijeron, entre los docentes. O sea, porque tienen que ver con entre los docentes. Cuando digo docentes, perdón, me refiero a docentes de todos los niveles, todas las modalidades, y cuando digo docentes hablo del maestro, del directivo, del inspector, o sea, todos los actores de la situación educativa, si no tengo que nombrarlos a todos. Implica fundamentalmente la cooperación y la colaboración. Y uso los dos términos, cooperación y colaboración, porque se nota esto de preocuparme por el otro. Y cuando alguien me dice, y con los alumnos, que se va a tomar cuando hablen de los vínculos, que no quiero adelantarme ni quitarle palabras a mis colegas, pero cuando yo hablo del tema de los vínculos, digo, el vínculo más importante de un docente hacia sus alumnos hoy en día, el más importante, y aunque pueda discutírselo a cualquiera, no es qué contenido enseñé, sino que ese alumno sepa que yo me ocupo y me preocupo por él y con él. Por eso tratamos por todos los medios de estar conectados y contactados con nuestros alumnos. Y nos importa mucho más que sepan que estamos para ellos, aunque quizás no le podamos enseñar los contenidos que tendríamos que enseñar. Así que si me preguntan, son valores que siempre estuvieron, pero en este momento, en ese sistema de valores, ocupan un lugar primordial. O sea, necesitamos que nos escuchen, que nos entiendan y que nos comprendan. ¿Quiénes lo necesitan? Todos. Y si eso no es un sistema de valores, se corresponde, lo pueden ver, entienden que lo pueden ver en términos de verbo de acción y también de valor, que es lo que le da base y fundamento. Y por el otro lado, entonces, es fundamental racionalmente las decisiones. ¿Por qué digo esto? Y acá hablo los educadores. Miren, cuando estamos en etapa de excepcionalidad, cada uno trabaja en contextos totalmente distintos. Así como las familias son distintas, pero en este momento estamos trabajando en contextos totalmente distintos. Y esos contextos distintos en los cuales estamos trabajando, en algunos casos podemos acercarnos, en otros casos no nos podemos acercar, nos han llevado a darnos cuenta que lo que más importa es que el otro sepa que me ocupo y me preocupo por él. Que la familia sepa que puedo entender, escuchar y comprender, aunque no esté de acuerdo. Y eso pasó siempre, pero ahora se hace más evidente. La escuela no puede eliminar la desigualdad, la escuela sufre la desigualdad.
La única igualdad que puede garantizar la escuela es la igualdad de oportunidades de aprendizaje. Ni siquiera puede garantizar resultados de aprendizaje. Y aún hoy se encuentra con más barreras que de costumbre. Sigo un ratito más porque si no me llevan a todo eso, pero un par de ideas nada más, prometo. Bueno, tengo dos preguntitas más por lo menos después. Bueno, entonces, solamente estas ideas, pero por lo menos no se me durmió nadie todavía. ¿Qué es lo que buscamos? Y piensen ustedes que sean docentes de inicial, de primaria, de secundaria, de media, de especial, de lo que quieran, superior. La esencia es formar individuos autónomos. Pero acá hay que aclarar algo. Autónomo no es hago lo que quiero. Autónomo es decido lo que hago. Me hago cargo de mis decisiones. Entonces, que opten de un modo autónomo, que actúen de un modo responsable y comprometido. ¿Qué palabra más fuerte para el actuar de los docentes en este momento que la palabra comprometido? Yo le sugiero que me mande después, si la puede hacer, la encuesta en la municipalidad, ¿sí? En la parte de educación específicamente, y van a ver que tengo razón. Habitualmente al mes de septiembre, en todo nuestro país, el porcentaje de licencias que se piden puede ser más o menos de un 30%. En esta época de excepcionalidad no llegaron ni al 3%. Si eso no es compromiso que ni horarios respeta. Y eso no es un valor que siempre tuvimos, pero que ahora, ¿entienden lo de escala de valores? Se priorizó más que nunca. Otra, tuvimos las vacaciones de invierno o receso invernal. Ustedes saben la cantidad de docentes de todos los niveles que igual trataron de comunicarse y contactarse con sus alumnos, no para darles tarea, sino porque sintieron, mis alumnos necesitan saber que estoy acá para ellos y con ellos. Eso no es un sistema de valores que se pone en juego en conductas concretas, compromiso. Cuando alguien me plantea, yo digo, bueno, sí, lo insisto siempre, a veces se enojan conmigo. La docencia no es una vocación, es un compromiso social. No estoy en contra de la vocación. No estoy en contra, se la dejo a los sacerdotes, a los religiosos en general. ¿Está claro? Entonces, esto de autónomos, que puedan evaluar las consecuencias de sus acciones para con ellos mismos y para con los demás. Desde que son chiquitos, desde jardín enseñamos esto, pasando por todos los niveles. No le digo rígidamente lo que tienen que hacer. Estoy tratando de formar un individuo que se haga cargo de sus decisiones, que pueda, además, ¿qué buscamos? Y ahora voy a los más grandes, que puedan discrepar. ¿Ustedes creen que yo estoy buscando que ustedes se acuerden con todo lo que yo digo? No, discrepen, tengan pensamientos divergentes, respuestas alternativas, que se puedan discutir qué valores se proponen y se ponen en juego en cada circunstancia. Yo sé que algunos de ustedes van a decirme, no, hay que tener respeto a la autoridad. Va, bárbaro, fenómeno. Y cuando yo digo hoy prefiero el término cuidado y no el de respeto. No es que esté en contra del respeto, no, pero en los vínculos pongo el acento en otra cosa. Yo a esta altura del partido tiro, dardos o lo que sea. Entonces, formar individuos con una moral autónoma, con una responsabilidad, es que tomen conciencia de la necesidad de fundamentar de un modo racional las acciones, porque creo que esto es lo mejor, no porque a mí se me ocurrió solamente. Que puedan elaborar sus propios juicios críticos ante los problemas y conflictos sociales. Y los problemas y conflictos sociales, los reales que ven, y hoy en día no se imaginan la enorme importancia que tiene, especialmente con los más grandes, discutir el modo como los problemas y conflictos sociales se presentan en los medios. Los medios, ya sean la radio, la televisión, las redes, lo que ustedes quieran. O sea, que tengan una capacidad para fundamentar sus opiniones. Eso es educar en y con valores. Y por último, antes de volverlos muy locos, prometo que es lo último. Igual antes de irme tengo cuentitos, siempre tengo, pero no importa. Y la última idea que quería es la necesidad de diferenciar entre lo que me gusta y lo que debo. En realidad serían tres: lo que me gusta, lo que puedo y lo que debo. Pero como
A nivel de valores vamos a establecer esa diferencia. Se pretende que poder sostener valores que busquen un equilibrio entre, y acá viene algo importante, las necesidades individuales y las demandas colectivas. No puedo convivir en sociedad si no puedo controlar si todo lo que yo quiero tiene sentido al vivir en sociedad. No digo que alguien deba de dejar de querer algo, sino que no siempre lo puede poner de manifiesto o lo puede poner en juego. La ética permite que un individuo establezca un equilibrio entre lo que quiere a nivel individual y lo que debe a nivel de lo social. Entonces, cuando alguien me dice, por ejemplo, ahí me dice, bueno, función de la escuela es que enseñarle a los chicos que no deben querer reventar a patadas al compañerito. No es cierto. Si vos tenés ganas de reventar a patadas al compañerito, tenés ganas. Problema tuyo. Lo que la escuela tiene que enseñar es que no lo haga. No sé si se entiende. No tan a lo bruto como lo que dije. Pero nosotros no intentamos cambiar lo que quiero, sino el modo como se pone de manifiesto. Vivir en sociedad es vivir con otros. Entonces, puedo, como decía antes en broma, puedo desear el hombre de la prójima o la mujer del prójimo, la cuestión es no ponerlo en acto. O sea, porque eso implica la convivencia, no eliminar los deseos. Y quienes están trabajando con los nenes más chiquititos saben que los primeros de los aprendizajes es que no todo lo que desean lo pueden conseguir, que no todo lo que desean lo pueden hacer, pero no se impide que lo deseen. Pido que entiendan esto. Entonces, lo que me gusta prioriza lo individual, lo que debo prioriza lo colectivo, pero no simplemente porque la ley lo dice, sino porque lo que la ley está definiendo, la ley a nivel nacional o la ley a nivel de norma del grupo, está contemplando la consideración por los demás. Cuando establecemos el reglamento de aula, las normas de convivencia, estamos hablando de normas que tienen en cuenta a mí y al otro. O sea, porque la aparición del otro. Recuerden que el chico en el momento que nace es un yo. La aparición de un otro al cual tienen que tomar en consideración. Estoy hablando desde lo que ven todos los días, no desde un libro de psicoanálisis freudiano, sino realmente lo que tiene que ver con el hecho de hay un otro por el cual me tengo que ocupar y preocupar. ¿Cuál sería lo ideal? Y dije lo ideal porque yo reconozco que a mí me cuesta. Que exista armonía entre lo que me gusta y lo que debo. Y considerar también a veces lo que puedo, porque lo que puedo tiene que ver también, ahí sí, la escuela con las etapas evolutivas. O sea, no es lo mismo educar en valores y con valores a un adolescente que a un nene de 4 o 5 años. Y entonces, sí, interrumpime de vuelta, no hay problema. No, porque hay una pregunta que se relaciona bastante, a lo mejor la puede estar contestando. Dale. Dice, la pandemia dejó a la vista lo que en valores poco se abordó verdaderamente en la escuela desde muchísimo tiempo. Ahora, ¿deja una oportunidad hacia el futuro? Sí, esa es la pregunta. Sí, estoy convencidísima, estoy absolutamente convencida, pero acá está un poco la diferencia y lo que tiene de interesante estos lugares de encuentro, y donde yo me tuve que poner a pensar cuál era mi rol. Vos fíjate que ustedes están lo que podríamos llamar en el campo de batalla. Yo en este momento no estoy, como ustedes, tratando de conectarme, si bien doy cursos y doy jornadas, pero ustedes están haciendo escuela directamente y preocupándose por quiénes se conectan, no se conectan, cómo le hacen para llegar, cómo ganan, etcétera. Y están en ese campo de batalla, y entonces yo lo que estoy haciendo en este momento es rescatando de todo lo que me dicen, de todo lo que me van contando, de todo lo que voy escuchando, esto que sería la reflexión. Esto donde yo les digo a los educadores con los cuales intercambio, ustedes en este momento están priorizando el compromiso con el otro. Me miran diciéndome, tenés razón. No es que antes no lo tenías en cuenta, pero ahora se visibiliza más. Ustedes ahora ponen en primer lugar la preocupación por el otro. Siempre se preocuparon,
Pero cuando estabas quizás con un grupo de chicos de 20 o 30 o 40, de la edad que sea, no habrías preguntado del mismo modo como hoy en día preguntas, ¿cómo estás? ¿Cómo te van las cosas? No que antes no lo hacíamos con la potencia que lo hacemos en este momento. Y entonces, hablando de eso, ¿qué significa educar hoy en el mañana? Es registrar esto, darnos cuenta de todo lo que estamos haciendo como educadores y como familia, todos, y no perderlo, porque sigue siendo lo prioritario. Sí, creo firmemente. Entonces, la búsqueda de equilibrio entre lo que me gusta y lo que debo es no renunciar a lo individual en función de lo colectivo, pero tampoco ir en desmedro del interés colectivo en función de la satisfacción y deseos individuales. Yo decía, por ejemplo, no se pide que no se desee ser el primero, pero tendría que ser capaz de renunciar a ello para lograr una adecuada convivencia social. Cuando le decimos a los chicos, sé que querés ser el primero, los demás también tienen derecho a ser primeros. Fíjense ustedes que ustedes son todos muy jovencitos, pero cuando cuando yo iba a la escuela, cuando digo lo de jovencito porque tengo 74 años, entonces cuando yo iba a la escuela, ir a la bandera era una especie de premiación. El que mejor se porta va a la bandera. Cuando nos dimos cuenta que eso terminaba por ser injusto, porque portarse bien era responder al mandato cuando el otro que estaba calladito estaba portándose bien de acuerdo a su propia idea. Y hoy en día prácticamente creo que en todas partes, izar la bandera, que sigue siendo un honor, sigue siendo algo que les importa, es rotativo. Más todavía. Si ustedes recuerdan, ¿se acuerdan del cuadro de honor? El cuadro de honor, en un momento dado, tomaba en cuenta solamente las notas. Hoy en día, prácticamente en todos los lugares, para estar en el cuadro de honor, se toma no solamente en cuenta las notas, sino también otras cosas que tienen que ver, aunque les parezca mentira, con los valores. ¿Quién es cooperativo? ¿Quién escucha al otro? ¿Quién respeta a los demás? Y todos esos términos que no entran a veces en un 4 en matemática, un 5 en esto, lo otro. O sea que hay muchísimas cosas que están poniendo de manifiesto los sistemas de valores que por eso les decía que la educación no es neutra. Educamos en y con valores constantemente. Pero la charla de hoy no era enseñarles algo nuevo, era decirles lo estamos haciendo y por el otro lado, cuando dijimos está toda la comunidad, poder entender que los sistemas de valores que se sustentan en una comunidad o en otra pueden no ser idénticos. Pueden no ser idénticos. Y mientras que no se atente contra la Declaración de los Derechos del Hombre, vamos a tener que entender que el otro es diferente de mí, que el otro es único y singular. Entonces, Ruth, sí, te escucho. empezamos a buscar el final de este primer encuentro, así que empecemos a redondear y si hay algunas últimas preguntas. Sí, Franco, hay Yo dos preguntitas más. Me quedaba muy poquitito, pero ustedes nombraron a Mary. Yo igual tengo un cuentito para el final, porque si no me dejas que lea mi cuentito, no va. Sí. No, pero te damos unos minutitos más para que puedas redondear la idea. No, igual después. Mary dice claramente que el chico tiene que comprender que su deseo no hace la ley, que su deseo choca con la existencia de los demás. O sea que esto de aprender, educar en y con valores son imprescindibles para ser y pertenecer y para formar parte de la vida de cualquier grupo humano. ¿Está claro? ¿Viste qué bien que llegamos? Me dijiste bárbaro. Y el educador es, entre otras cosas, muy importante, él es el puente entre un proyecto político educativo y los chicos. Por eso tenemos mucho que discutir, hasta con lo que no estamos de acuerdo. Es un agente social entre condiciones de vida diversas que en este momento de excepcionalidad, la desigualdad, que la pandemia no inventó, pero que la pandemia puso más visibles y lo amplió mucho más, entre características culturales y problemas económicos, familiares y sociales de los alumnos. Antes estuvieron también, chicos, yo trabajé años en zona de Villa, acá en el Bajo Belgrano, no me necesitan decir se ve, pero lo que pasa es que ahora se ven más y ahora se amplían más.
y adquieren otra fuerza y otra potencia. Y por el otro lado, lo que más hacemos nosotros los educadores es participar en todo tipo de proyectos o de intenciones que pongan de manifiesto y que redunden en una mejor educación para los chicos, no importa cuál sea el origen o la condición socioeconómica o sociocultural. Van las preguntas y después cierro con una palabrita nada más. Dale. Raúl pregunta, ¿cuál es el límite de educar en valores partidarios políticos? Algunos docentes aprovechan su práctica docente para llevar adelante este tipo de acciones. Bien, primero y fundamental, nosotros somos un ser político. Lo primero que hay que entender es la diferencia entre político y partidario. Que somos seres políticos es porque no somos neutros en ninguno de nuestros pensamientos. Nos identificamos con las concepciones de unos u otros. Los educadores defendamos nuestros derechos laborales bajo todas las circunstancias, unidos en sindicatos o en partidos políticos, forma parte de los derechos de ser ciudadano, desde la época de la polis. Que esa lucha o esas discusiones que llevamos a cabo por nuestros derechos laborales, que no solamente tienen que ver con lo económico, sino que tienen que ver con condiciones laborales. Vos fíjate, y lo digo de una sola cosa, estamos hablando de protocolos y nosotros sabemos que no siempre las intenciones en políticas educativas tienen los elementos concretos y recursos para llevarse a cabo. Luchar por eso es luchar por los derechos de los chicos a la educación. Estamos educando y nos necesitamos tener todo lo que merecemos como trabajadores de la educación. Ahora, no me cabe vos fíjate que lo que dije es genérico. Sí. Me ha pasado infinidad de veces que me preguntaron cuál es mi postura política y yo dije, si querés, vamos a tomar juntos después un café y te lo digo. Hay lugares y lugares para una cosa y para la otra. Entonces, que los docentes participen en luchas políticas, que participen en sindicatos, que tengan un compromiso real, fantástico. Ahora, si la pregunta iba a que no lo lleven al momento de dar la clase, es aprender los ámbitos en los cuales cada cosa corresponde. Pero que un docente deba ser apolítico, que deba ser neutro, ¿por qué? Soy un trabajador y defiendo mis derechos y me identifico con quien corresponda o no. Pero creo que la pregunta, no sé si me equivoqué, puede ser que la haya entendido mal. No, sí, iba por ahí, Ruth. No, está bien. Mira, yo te voy a decir una cosa, voy a decirlo de esta manera también. Se tienen que abrir espacios para que cada cosa sea posible. Vos no podés hablar de una escuela, de gestión democrática, de participación cuando no hay espacio para que los docentes puedan discutir. Y cuando yo hablo de espacio me refiero a espacio físico y espacio de tiempo. Cuando no hay tiempos para que los docentes puedan sentarse en la escuela y decir, hoy vamos a discutir acerca del proyecto educativo. ¿Qué lo voy a hacer un domingo a la mañana en mi casa? Entonces, evidentemente, cuando se busca esto, es un sistema de valores, las conductas y las situaciones concretas responden a ello. Mi amor, me ha pasado en otras épocas, otras, pero muchas, muy lejos, que ninguno de ustedes tiene recuerdo, cuando se nos pedía que nos sentemos a discutir proyectos. Estoy hablando del Congreso de Educación. Y mientras que nos sentábamos a discutir, ya las leyes estaban hechas. Entonces, cuando queremos que exista participación, veamos de qué manera. Hay que crear espacios para ello también. Es nuestro derecho, pero no en el salón de clases. Muy bien. Otra pregunta nos dice, ¿usted coincide que valores y límites son dos conceptos inseparables? Absolutamente inseparables, porque los límites son la zona que separa lo que debo y lo que no debo. O sea, los límites. Entonces, lo que debo y lo que no debo a veces depende de en qué contexto. Y lo que debo o no debo tiene que ver con la vida en comunidad escolar, en comunidad familiar, en comunidad social. Y está regida por sistema de valores, por supuesto que sí. No voy a hablar de los límites ahora, eso es otro curso.
Estamos. No, bueno, algo le quería decir un poco lo que los participantes están expresando. Excelente exposición, sumamente clara, excelente disertación, muy didáctica, profunda admiración por usted. Muchas gracias por sus palabras. Le queríamos hacer llegar, bueno, esto que está circulando en nuestros canales. Y que creo que todos coincidimos. Y ahora les leo y después terminamos, así los dejo tranquilos. Primero y antes que nada, chicos, feliz día del maestro y la maestra. ¿Está bien? Y si bien he escrito un montón de cosas para el festejo del Día de la Maestra, no, hoy, como estamos hablando del tema de los valores y un montón de otras cosas, entonces elegí otra cosa para leerles, de Octavio Paz, y se llama Decir, Hacer. Entre lo que veo y digo, entre lo que digo y callo, entre lo que callo y sueño, entre lo que sueño y olvido, la poesía se desliza entre el sí y el no. Dice lo que callo, calla lo que digo, sueña lo que olvido. No es un decir, es un hacer. Es un hacer que es un decir. La poesía se dice y se oye. Es real. Y apenas digo es real, se disipa. Así es más real. Idea palpable. Palabra impalpable. La poesía va y viene entre lo que es y lo que no es. Teje reflejos y los desteje. La poesía siembra ojos en las páginas, siembra palabras en los ojos. Los ojos hablan, las palabras miran, las miradas piensan, oír los pensamientos, ver lo que decimos, tocar el cuerpo de la idea, los ojos se cierran, las palabras se abren. Y si algo tenemos los educadores son palabras. Feliz día para todos. Muchas gracias con todo mi corazón. Muchísimas gracias, Ruth. Cierro. La verdad que estaba repasando los comentarios en las redes, algo que compartió Leandra, también por WhatsApp y demás que me iban escribiendo, y la verdad que hay mucha satisfacción al poder escuchar tus palabras. Así que agradecidos en nombre de todos los que formamos parte de la organización y auspiciantes, de que nos puedas estar acompañando. Muchas gracias. Y ahora nos despedimos. ¿Sí? Nos despedimos todos. Ahí Pame tiene alguna info para los que nos están escuchando para los próximos encuentros. Sí. Entonces los dejo a ustedes con ellos, ¿sí? Espérate un momento que vea cómo me voy. Dejar la reunión. Tus sugerencias que nos van a servir a todos en el aula y como mamá también. Así que muchas gracias. Los certificados de participación los van a estar recibiendo en el mail que registraron cuando completaron el formulario de inscripción una vez que concluyan los 3 encuentros. Los esperamos el próximo miércoles 16 a las 14 horas para abordar efectos y afectos en los adolescentes en tiempos de pandemia con la licenciada Marcela Casinelli, y seguido a las 15:30 horas para estudiantes de nivel medio y superior, una charla motivacional con el licenciado Lucas Hirsch, cómo seguir siendo joven en tiempos de pandemia. En nombre de los organizadores y auspiciantes, agradecemos a quienes nos estuvieron acompañando virtualmente a seguir pensando, como lo dice el lema, la escuela en contextos actuales, perspectivas y desafíos. Muchísimas gracias. Bien.